Parece, no sé, vamos a ver con mi amiga Laurita, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? pero muy bien, che. Pero muy, eso viene entre raños, pero muy bien, Pero che. muy bien, che. Pero muy bien, che. Hace un año exactamente llegábamos a la radio, estábamos con Pipa, eh, Sí. y es más, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Pregunté porque no tenía palabras, la verdad, no tenía palabras. No sabía a ver qué opinaba el resto. eh, Fue por la noche. Recuerdo que a mí me despierta uno de mis hijastros para decirle a su mamá que no iba a ir a la escuela al otro día porque había sucedido esta tentativa de magnicidio contra la vicepresidenta actual y dos veces presidenta de la Nación, Ujú. Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad es que todo te da vuelta. Todo te da vuelta porque si sos un poco responsable de la mirada política que uno puede tener sobre una sociedad, no importa de qué lado estés momentáneamente, pero es fácil comprender que la situación es terrible y pasó una barrera, o sea, como que hay un lugar en donde nunca pasa y por ahí pasa eso. También pasó con cuando el asesinato del fiscal Nisman, de que uno dice, bueno, acá puede venir por cualquier lado, asesinato o suicidio, No está claro. nunca estará demasiado claro. Nunca sabremos tampoco nosotros, porque nosotros sabemos cosas, imagínate, de un hecho como una muerte de un fiscal de la nación que estaba en la super causa de la Argentina que tenía que ver con el atentado a la AMIA. Y bueno, no podemos saber exactamente si lo que nos mostraron o no lo mostraron o si es lo que queríamos que nos muestren. Pero la verdad es que en ese momento yo decía, bueno, yo no, a veces no podía en ese momento hablar pensando en la sola posibilidad de lo que hubiera sucedido a nivel república, a nivel todo, vida nuestra, si esa bala salía. De solo imaginando de vuelta y hoy cuando veía o cuando escuchaba, este, tratamos de conectarnos con Irina Hauser, que hizo un libro sobre ese hecho. Lo vamos a tener el lunes a ella. Hizo un libro que se llama Presa o Muerta. Eh, y la verdad es que no solamente nada se esclareció, sino que a partir de eso pasaron muchísimas cosas. Yo soy ingenuamente, ingenuamente responsable de haber pensado en ese momento de que lo que es la política y su verba y su violencia en ese momento iba a menguar, ¿no? Iba a menguar por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Que se iba a plantear, bueno, che, me parece que se nos fue, Sí, se cruzó un límite y se, uno se nos, piensa que a partir de ahí. se nos fue la chata y bueno, esto no va por ahí. Este, uno no podía pensar que iba a pasar con la economía y todo eso, pero sí que estamos a un año nomás. Por un lado parece un montón y por un lado parece que fue ayer. Y después también escuchar personas que irresponsablemente tejían un manto de dudas sobre el hecho. Y digo Ujú. irresponsablemente porque esa duda que vos podés, pero aparte estoy hablando de personas que tienen algún tipo de responsabilidad, ¿no? Representativa o institucional, que vos no podés tejer un manto de duda sin tener ningún elemento de una cosa tan grave. En ese momento lo primero que debe primar, valga la redundancia, y por eso es que no sabíamos qué decir ese mismo día, es el silencio, saber qué, porque aparte no sabes cómo reaccionar, porque la cabeza te va a si la bala salía y si esa bala salía en primer plano, primerísimo plano, Ujú. Sí, eso es una locura pensarlo. La primer, verdad. primerísimo plano para los medios del mundo. Ujú. Imagen histórica, o sea, y la verdad que vos decís, bueno, si existe un Dios o algo parecido, hizo que esa bala no salga y que nos dé posibilidad a los argentinos de repensar esta forma que tenemos, que estamos teniendo cada vez más, que es la violencia, que no es la violencia política entendida por
lo que pudo haber sido en los 70 o lo que pudo ser durante la dictadura, sino un tipo de violencia que va increciendo, que encuentra un punto límite y dice, bueno, a partir de ahora vamos a retroceder un poquito. Bueno, más, no fue así, fue todo lo contrario. La violencia verbal política no solamente que creció, se reprodujo, sino que el adalid de esa violencia discursiva, y esto es un dato objetivo, no es un dato de que si me gusta o no lo que dice, sino de la forma en que uno puede decir, tiene 800 formas, si uno elige el insulto es una forma, o la descalificación, es una forma de ese discurso político. Lo podés ver de todas las maneras, pero es la descalificación. Y esa forma fue la que se impuso en las últimas PASO de manera, yo digo, contundente, incluso porque también la mentira se reprodujo en los medios de comunicación cuando hoy plantean que Milei tiene el 31 o el 29 o el 30% y el resto tiene el 27 o el 26 o el 26, o sea, cuando uno sabe que no se puede sumar así automáticamente los votos que están dentro de una fórmula o una PASO. O sea, Milei se impuso de manera categórica sobre los otros candidatos y sobre las otras personalidades, sobre todo como persona. Pero aparte, se impuso también en lo cultural. Se impuso en lo cultural porque su manera fue la manera que hoy prima en la discusión política, ¿no? Y yo les quiero contar algo, a mí no me gusta, es más, cuando llegué, bueno, en esta última etapa a la radio, me encontré con Pipa, con Laurita, Sí. Me sentí muy cómodo por coincidir en no usar insultos o no usar puteadas sobre todo, porque era algo que a mí no me gustaba escucharlo cuando escuchaba, entonces me sentí muy cómodo ahí. Y hoy la verdad es que tengo que decir algunos insultos, pero no porque los voy a generar yo, sino porque por ahí quiero hacer un repaso, me di el trabajo de tomarme el repaso de insultos dados, en este caso, por quien hoy es el líder con más, con más existencia dentro de lo que es la sociedad y la cultura, y esto no habla ni bien ni mal de él, pero es el que mayor aceptación tiene de una u otra manera, y sobre todo en los jóvenes, las cosas que fueron diciendo y que se naturalizaron. Entonces, algunas cosas las voy a poder decir, otras quizás no pueda. Pero por ejemplo, dentro de las cosas que fue diciendo, a mí me queda muy por encima de todo por el respeto que se le merece, por más que yo no soy católico, pero por ejemplo decir es imbécil del Papa que representa el maligno en la tierra, asno, burro, ignorante, nefasto, zurdo. A Martín Culfa le dijo pedazo de mierda, ¿por qué no estudia HDP? A Horacio Larreta, zurdo de mierda, te aplasto, sorete, gusano, arrastrado, pelado asqueroso de mierda. A Kicillof le dijo enano diabólico, a Mauricio Macri pelotudo y a su gabinete económico torre de estiércol pedazo de mierda. Bien. A Martín Guzmán, inútil, no decís un porongo mentiroso HDP y la C de tu madre. A Joseph Stiglitz, ¿no? Un premio Nobel de la Economía, pelotudo. A la diputada Gladys González, ¿por qué no te vas a la C de tu madre? A la diputada Gabriela Esteves, HDP, la C de tu madre, pedazo de mierda. A Guado de Pedro, sorete. A Gerardo Marale, parásito de mierda, la C de tu madre, chorro HDP. A Fernando Iglesias, tontito, bobito, pedazo de pelotudo, te haces el boludo, la C de tu madre, estúpido, idiota. A Leandro Santoro, chorro y burro. Al legislador Daniel Lipovetsky, parásito chupa sangre. Y hay más. Así como suena, así como lo están escuchando, es lo que se impuso, incluso después y antes también, de lo que fue esta situación que vos decías, bueno, che, después de esto que se vio, van a parar, va a parar todo esto. Y la verdad que no paró.
No solamente que no paró, sino que se impuso como la forma política del discurso, que está bien vista porque marketineramente gana. Ujú. Y incluso cuando vos mirás del otro lado, decís, ¿qué hay del otro lado? Y no hay nada, porque si estamos en la base del éxito, de que si vos insultás, puteás, decís toda una serie de cosas, incluso en el periodismo, vas a tener, como puede tener Viviana Canosa o cualquier otra persona, va a tener mayor aceptación y te van a mirar muchos más y más like. Es como una elección de vida, si vas... Ahora, si todos van detrás de eso, porque eso es lo que vende, y dentro de esas cosas que dijo, por ejemplo, Milei, que pudo haber dicho, a ver, pudo haber dicho, vamos a suponer, Larreta, él está a la izquierda. O sea, o no me gusta, o lo que sea. Ujú. O me parece que es un tipo que es un traidor, vamos a suponer. Podría haber dicho eso, pero no. Y sobre todo hoy, entendiendo el personaje de Milei, que es un personaje muy calculador, que se puede llegar a enojar y todo eso, pero es muy calculador de lo que hace y no hace nada porque sí, se impuso. Y lo peor de todo, creo que está en Santa Fe, en estas elecciones que vienen y esta campaña. Por eso lo quería traer. Y esto es lo que vamos a decir. Tanto Puyaro como Perotti, en 2 entrevistas pautadas, respondieron a una pregunta armada. A esas preguntas de, haceme esta pregunta que necesito responderla. Es así. O sea, disculpen los que están escuchando, pero acá no hay nada de político ni de pensamiento. Acá no. Son entrevistas pautadas en donde le dicen, por favor, pregúntame esto porque el 37% del electorado eligió este tipo de discurso más allá de las ideas y entonces yo necesito tirarle un hueso o decir, mira, yo los respeto, ¿no? El político benefactor. ¿Y quién le va a decir que no si ese discurso siempre fue bueno? O siempre, o de alguna manera en estos últimos tiempos, a pesar de que casi se lleva puesta a una vicepresidenta y que tuvimos la suerte de tener otra chance de repensar lo que estaba ocurriendo, porque la bala no salió, aunque los medios, y un medio en particular, dijo la bala no salió, pero el fallo sí iba a salir, y eso pasó, y eso pasó. Y seguimos pensando que esa es la forma. Y a mí me preocupa eso, porque la verdad es que desde el discurso social y siendo un comunicador, tener que entrar en esa o tener que decir esas cosas para que te escuchen o no te escuchen, es decir directamente estoy fuera del sistema. Listo, chao. Cierro todo, no hago periodismo, no hago más nada, porque si tengo que usar el insulto para hablar de una persona o de una política, lo primero que yo pensé siempre, incluso hasta en momentos del kirchnerismo, en que a mí un montón de cosas no me gustaban del kirchnerismo, pero respetaba que a mucha gente sí, entonces si yo lo trataba o insultaba o trataba mal una cosa, en realidad estaba tratando mal a un montón, a un colectivo. Lo mismo me pasó también con Macri. Personalmente, se puede decir un montón de cosas sin hacer esto. Pero lo peor es esto, ¿no? La falta de ideas hacen que la forma se lleve puesta al contenido y en estas dos entrevistas pautadas con preguntas programadas, las respuestas de los dos también mayores electores, si se quiere decir, de la provincia de Santa Fe, dijeron lo siguiente. Primero lo dijo Puyaro y después, como diciendo, no me voy a quedar atrás, no vaya a ser que me digan que yo estoy en contra de este tipo que tiene el 37% en mi provincia, salió el señor Perotti. Pero vamos a escuchar primero a Puyaro. Prefiero que gane Bullrich. Bueno, sí. Pero si no tendría otra alternativa. Si Bullrich no entraría al balotaje, siempre entiendo y creo que la peor alternativa para la provincia de Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado nuestra provincia. Que el kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar, que vuelvan a gobernar y a ganar el gobierno de la República. Por eso... Ético balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaría por Milei. Absolutamente. Entonces. A ver, primero lo dice Puyaro, y al decirlo Puyaro es esto, o sea, no quiere decir que si está bien, mal que lo diga. Está claro que es una pregunta que cualquier político que se digne mínimamente de serlo sabe que el periodista puede preguntar lo que quiere y él va a responder lo que se le cante. Generalmente ocurre eso y
Por eso digo que uno sabe que esas preguntas no son casuales, sobre todo por los medios en los que se hacen. Y después vino el actual gobernador, Omar Perotti, que también tiene muchísimas chances de llegar a ser el más votado en la categoría de diputados y con eso entrar toda la lista que se presenta con él por el sistema nunca cambiado y nunca reformado constitucionalmente como es el de la provincia de Santa Fe, ¿no? En donde el que gana se lleva la mitad más una automáticamente por más que gane un voto y el resto se reparte con el sistema Odón. Pero bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo Perotti, más claro todavía. Y si vas a quedar fuera del balotaje y te toca Milei Bullrich, yo voto Milei. ¿votas Milei? Si esa es la opción, voto Milei. Creo que lo que vimos o lo que uno puede ver de lo de Bullrich ya lo vimos. Y yo no quisiera esa etapa otra vez. Si partimos de que la opción, uno quiere que Massa sea el presidente. Y quiero que si se va alguien al balotaje, sea Massa el que vaya a Pero te pregunto, porque te puede pasar cualquier cosa. Si los números, en esa opción, queda Massa afuera y se queda en su casa el Tigre. En esa opción yo no tengo... Va Milei con Patricia Bullrich. ¿Y por qué? Muchos podrán decir qué está diciendo, y sí digo esto porque lo siento, porque siento que las expectativas que se habían generado con Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años y demás, creo que no fueron buenas. Y ¿por qué no dar la alternativa a si esas son las opciones, a que alguien pueda estar planteando algo de manera diferente, ¿no? Bueno, a ver, uno no se refiere a lo que piensan o pueden dejar de pensar, pero yo lo que quiero transmitir es que uno, como un analista del discurso, porque es periodista y porque está en este lado, no solamente analiza el discurso, sino las circunstancias en las que se dan los discursos. Contexto, por supuesto. Y en que uno sabe, y puede traer algún tipo de resquemor, pero uno sabe que esa es una entrevista pautada y la pregunta está programada. Entonces, pregúntame esto, porque si la verdad que si yo no quiero responder, eso lo que digo es, no me cabe la menor duda de que Massa va a pasar al balotaje, y no me cabe la menor duda de que Pato Bullrich va a pasar a la final. Esa es la forma en que respondería cualquiera que está enrolado en una idea. Sí, claramente, a ver, yo el análisis que puedo hacer de esto, de estos dos audios que maravillosos para escucharlos, porque encima prácticamente respondieron lo mismo para un lado y para el otro. Claro. La respuesta es la misma prácticamente, para un lado y para el otro, como bien mencionamos. Yo lo veo más como, teniendo en cuenta el contexto, una estrategia a nivel electoral, ni hablar, sobre todo porque acá no hay un candidato fuerte, digo de cara a las provinciales, sí. Más allá de lo que pasó en lo nacional, que Milei fue el candidato más votado, bastante parejo, porque se conocieron también los detalles del escrutinio nacional y está bastante parejito. En un momento sobrepasaba el 30, ahora bajó un poquito, está bastante parejo, no se sabe qué puede pasar en ese marco. Yo lo veo más bien como una estrategia de discurso de cara a las provinciales, teniendo en cuenta que acá los candidatos por la Libertad Avanza, que además entiendo que Frate no tiene por ahí, o sea, es de la Libertad Avanza, pero no tiene el aval directo de Milei. No, aparte que también es candidato a intendente, después exacto. no me acuerdo. O sea, Bodoira, Delvino Bodoira, sí. Creo, para gobernador. Ellos son los candidatos libertarios, no tuvieron mucho peso, ni siquiera podemos tienen decir. el mismo tipo de discurso o pensamiento. Exactamente, Sí. pero no tienen demasiado peso, me refiero, no tuvieron demasiado en lo que fue las provinciales. Creo que esto polariza, estas dos declaraciones, la de Puyaro y la de Perotti, polariza, esto es una mirada personal. Sí, absolutamente. Hoy lo analizábamos también en otra radio esto. Polariza más y genera más grietas justamente entre el peronismo, lo que tiene que ver con el peronismo y con Juntos por el Cambio, básicamente. ¿Me entendés? Yo creo que toman de lo nacional, lo llevan para polarizar más la elección provincial. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿me entendés? Entonces ahí incluso, sobre todo a mí particularmente, y lo digo y me hago cargo, me llamó más la atención por el lado de Perotti, por ejemplo, porque digo, va a votar a Milei, que es que prácticamente el contrapunto de la ideología que él en teoría profesa. Entonces ni siquiera por ideología, sino por más bien polarizar, captar votos. Yo lo que entiendo es que quieren captar ese voto libertario en todo caso, para un lado o para el otro. Por eso declaran lo que declaran. Pero claramente por ideología no es, porque coincido con vos en eso de que tranquilamente podés decir, mi candidato va a llegar, el candidato con el que yo me encolumno de mi partido va a llegar,
Incluso también puedes decir, bueno, la verdad que no sé, no tengo pensado qué podría hacer en ese momento, o el voto secreto, no sé, lo puedes responder de un montón de maneras. Si no haces que te lo pregunten. Y otra cosa que también, sobre todo más no tengo nada en contra del gobernador Omar Perotti, lo analizo porque me llamó mucho más la atención en su figura, particularmente a mí, a lo mejor a vos porque más. Porque aparte fue directo. No, bien, Perotti fue directo. Exactamente eso. Perotti es mucho más conservador, vamos a decir, es bastante más cauto a la hora de declarar algunas cuestiones, por llamarlo de alguna manera. Después lo puedes analizar también, claro, ¿no? Si te gusta o no. Que no es un debate de ideas esto, no estamos hablando de las ideas. No, y en esto fue el hueso. Eso me llamó la atención. Digo, mira, lo dijo. A ver, el tema es, ¿hasta cuánto pueden llegar a dar nuestros políticos y representantes por ganar una elección? Por eso. ¿Hasta cuánto podés dar de incluso un representante político que no está en condición, acá no está en discusión, Milei, que pregona que el problema o el gran cáncer de la Argentina es el peronismo, vos pudiendo eso claramente va en contra de todos los principios que pueda llegar a tener. Y ahí volvemos Sin a embargo, lo que es el tema de que cómo el antidiscurso y el anticasta y el antisistema se transforma justamente en un clic, justamente en lo que dice no ser. O sea, es como que sos capaz de hacer cualquier cosa, insultar a cualquiera, olvidarte absolutamente de las formas, de cómo te pueden llegar a mirar a vos, incluso de la política. Digo, también lo vimos hace pocos días con Lozada sentada en la misma mesa que Puyaro después de todo lo que dijo. A ver, incluso... claro. Es la palabra que voy a usar, pero la verdad me parece impresentable. ¿Y cómo rifás tu propia palabra? Bueno, ahí está. ¿Cómo rifás tu propia palabra de esa manera? Estamos hablando, como se decía ya en los 90, el posmodernismo hablaba de la era del vacío. Y ahí está esto que estoy queriendo decir, que estamos hablando del vacío. O sea, si yo ni siquiera voy a confiar en la fórmula y no voy a defender a muerte la fórmula en la cual soy representante y no soy ni más ni menos que un gobernador, que un posible gobernador, muy posible gobernador, como en el caso de Puyaro, meter todo esto y la verdad es que no preguntarse, bueno, pero ¿hacia dónde vamos si esta parte de la política no la defiendo yo? Si esta parte de la forma de dirigirme a un contrincante no la defiendo yo. ¿Se entiende? O sea, y ya no voy a la forma, porque cuando dicen, bueno, es que Milei supo interpretar el enojo, a ver, supo interpretar, o es eso quizás, pero lo de Milei de alguna manera es genuino. Ahora, si todos van atrás de la forma que tiene Milei porque le fue bien en el contacto con la gente, primero que, la verdad, como comunicador y estudiante de la comunicación, digo, van a fracasar. Igual, a ver, eso que se dice por ahí de que Milei supo interpretar, no sabemos si supo interpretarlo. Vamos a saber si eventualmente llega a la presidencia y puede dar respuesta a las problemáticas que hay, ¿entendés? No, pero yo creo después que vos decís que sí. No, supo interpretar, digo, en la cuestión esta que se analiza solamente desde el discurso. Bien, o sea, desde el punto de vista discursivo. A ver, la gente está puteando, bueno, entonces vos puteás. Entonces va a ser muy parecido a las personas o a la gente. Vos podés tener a otra persona que también insulta lindo, como Patricia Bullrich, que hace 30, 40 años que está viviendo básicamente de cargos electivos, ¿no? Es así. O sea, podés meterte en lo mismo, hablar de casta, y cualquiera da cualquier cosa. Entonces, ante la pérdida del sentido, yo lo que digo es, por lo menos llamar la atención, desde acá, desde este humilde espacio, llamar la atención acerca de no solamente de la forma de dirigirse, sino de la forma de construir política. Sí, hoy es también hoy estamos muy coincidentes. Ajá, otros días no tanto, hoy estamos muy coincidentes. En eso que decías de que, claro, hoy importa más la forma que el qué, digamos. Sí. Que eso los locutores lo analizamos mucho. Me gusta mucho, me acuerdo que el profesor Cerrulla cuando estudiábamos decía el periodista es el qué decir, el locutor es el cómo decirlo, y por eso es tan importante, por eso se complementan, por eso son tan importantes ambas cosas, y por eso nos alentaba también a formarnos en ambas cuestiones, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy pareciera que importa más la forma porque hay una carencia de contenido importante, faltan ideas, que es lo que vos mencionabas, pero tampoco nos podemos quedar en algunas formas, digo. Sí, yo no digo ideas solamente, pero también yo lo que creo que a mí me parece, ¿no? Que falta es... Y también garpa.
transparencia. Bueno, O sea, bueno. transparencia en este sentido. Transparencia de decir, ¿qué pasa si Massa dice, bueno, nos equivocamos, erramos acá, erramos allá? O Cristina diría concretamente, creíamos una cosa, pasó otra. Y hacer todo una autocrítica de lo que fue. O Alberto Fernández sacando pecho en una mesa que está atrás la ruta, diciendo algunas gansadas, reconociendo que engañó o lo que sea. Pero claro, ¿cómo le podés pedir eso? ¿Cómo le podés pedir al lobo que sea un cordero? Si es lobo. Por ejemplo, bueno, algunos que nos mandan, dice Milei, supo interpretar, hay que ver si lo puede y dejan desarrollar saludos. Bueno, en la política nadie te deja, el poder se ejerce, no se pide. Si el poder te lo dan, sí. tené cuidado, porque el que te lo da siempre pide algo a cambio. Milei también, cosa que por ejemplo le podría copiar tanto cualquiera de los dos candidatos, Milei no gastó un solo peso en carteles, ni un solo peso Es así. en periodismo, en la cuestión digital. Ujú. Ni volantes, ni nada. No gastó un solo peso. Y no lo gastó. ¿No? No es que dijo que no lo iba a gastar. No lo hizo. Entonces, así como vos decís, como yo puedo decir la verdad, es que Milei, a mí, desde el punto de la forma, me produce un rechazo muy grande. Incluso por más que no esté de acuerdo con esa persona, como nos dice el 017, que dice, bueno, la verdad que no se equivoca en nada, por eso me gusta y lo voy a votar. Bueno, Está bien, ponele, hasta podés decir, digo, la forma, porque después hay que volver de eso, ¿no? En el caso que vos decías de Lozada, yo no sé si está mal o bien que se sienten. Está mal o bien que no pienses 2 o 3 meses adelantado a tu propia decisión de qué va a pasar con eso. Y lo peor es que la costumbre cultural está todo bien. sí. A ver, Massa dijo que iba a meter preso a Cristina y que iba a sacar a todos los ñoquis de la cámpora. Termina siendo el candidato de la cámpora y termina siendo el que elige Cristina o el que él se autodenomina o quien sea, ¿no? Entonces, Pasa que para mí, particularmente en esos dos casos, el problema está en lo que dijeron previamente. Para mí de lo que no se podía volver era de lo que habían dicho prácticamente sentenciado. Massa por un lado, bueno, Lozada por el otro. el 822, por ejemplo, dice, perdón Pablo, el kirchnerismo armó la famosa grieta, antes éramos simplemente anti algo, ¿no? Me parece a mí que antes éramos, o sea, o lo que sea, antiperonista. A ver, en Argentina siempre existió el peronismo y el antiperonismo. Después pudo haber alguna expresión, pero la verdad que yo no conozco más que eso. Incluso Milei es más anti que pro algo. O sea, vos decís, bueno, no, la dolarización está descartada. Está descartada, es inviable, lo sabe, lo dijo él de vuelta. Sí. A ver, no pueden ser ideas muy lindas Y el principal eje de Milei es terminar con la casta en algún punto. Eso es ser anti algo. Dice, te corrijo Benito, más al candidato del consenso del PJ. Sí, tiene razón. Pero el consenso del PJ, imagínate si Cristina hace el dedo para abajo, son 25% menos de votos.